El creador de la Sauce, el mayor contraguerrillero de la historia, el gran genocida, el hombre que purificó a Colombia. Él es Carlos Castaño. Nacería el 15 de mayo de 1965 en Amalfil, Antioquia, uno de los hombres más temidos de la historia del país. Carlos Castaño Gil sería el menor de 12 hijos. Su padre, Jesús Antonio Castaño González, se dedicaba a la ganadería y a los derivados de la leche. Carlos no sería el único hijo reconocible de Jesús Antonio. Sus hermanos mayores, Fidel y Vicente Castaño, también tuvieron un recorrido criminal. Lo que sabemos de su infancia es lo que relata en su libro Mi confesión, Carlos Castaño revela sus secretos, del año 2004, que usamos como fuente fundamental del video. Carlos era una persona sumamente sociable, aunque inquieto y revoltoso. Ya entonces se merodeaba con las personas más importantes de todo Amalfil. Le enseñaba ajedrez a la hija del alcalde de quien se hizo pareja, y don Antonio Arango, la persona más importante del pueblo, lo trataba de Carlitos. Desde muy joven sería una persona influyente, sabía manejar sus contactos y además tendría un carisma notable. Tuvo un patriotismo exacerbado, cuenta en su libro. No sé si sea un privilegio, pero veo algo y siempre lo recuerdo. Para mí no pasé casi nada inadvertido en la vida. Quizás por eso retengo también muchas cosas. Mi papá me enseñó de pequeño que no se decía Colombia, se decía mi Colombia. Nunca le oí decir el país, siempre decía nuestro país. Siempre fui primero y segundo en la normal de menores. Hice bandera 3 veces en un año. Poco repetíamos y los que lo hacíamos portábamos el asta por el patio principal de la escuela. Me condecoraron con 2 medallitas y un escudo. Los símbolos me han emocionado desde siempre. Fidel es una piedra angular en la vida de Carlos. Nacería en 1951 y por roces con su padre se perdería por muchísimos años, hasta que volvería años después siendo un hombre rico y hacendado. Sabemos, según algunos artículos de Gonzalo Guillén, figura antagónica del relato de Carlos, que Fidel Castaño se inició a los 14 años en la minería ilegal de oro. Luego pasó al área de robo, venta y compra de vehículos usados. De Fidel Castaño se habla casi como una figura fantasmagórica. Nunca dio entrevistas y, como cita Carlos en su libro, la primera entrevista que aparece dada por mi hermano la contesté yo. Fidel ya estaba muerto. La di 5 meses después. Yo quería mantener vivo a Fidel y no quise contar que había fallecido porque, caramba, se me crece el enemigo y yo quedaría más desamparado que nunca. De lo poco que sabemos con certeza de la vida de Fidel fue su inmensa riqueza. Incluso antes de las ACCU o de la muerte de su padre ya era un hombre rico. Según relata Carlos, cuando Fidel Castaño murió, dejó unas 20.000 hectáreas de tierra, 30.000 cabezas de ganado y unos 200.000 millones de pesos guardados. La mayor parte de su fortuna estaba en obras de arte, pero casi todas se las gastó en la guerra. Sabemos que además de ganadero tuvo vínculos con negocios turbios. Fue socio de Pablo Escobar en el negocio de tráfico de narcóticos, y cuando el cártel de Medellín tuvo problemas con el suministro de base de coca, que entonces traían desde Bolivia, Fidel se apersonó del negocio en el país vecino. Además, sabemos que fue implicado importante en la falsificación de pinturas. Gonzalo Guillén abordaría la historia de los Castaño en un artículo de la revista Semana, donde cuestionaría la muerte de Fidel, Carlos y Vicente. Pone en duda el relato de Carlos en su autobiografía, pero el hecho que nos interesa es el que dice que en 1977 Fidel se incorporó al comercio de cocaína del cártel de Medellín comandado por Pablo Escobar. Esta última actividad lo llevó a vivir en Israel, París y Nueva York, donde estableció oficinas de comercio y obras de arte principalmente falsificadas. Y sabemos también que gran parte de su patrimonio se construyó en medio de la guerra. El mismo Carlos Castaño en su libro relata que Fidel tuvo una ética rara. Nunca permitió que se atracara a una persona y jamás extorsionó a alguien, pero realizaba grandes robos. Mientras Fidel conseguía dinero, yo estaba cada vez más al frente de la causa antisubversiva, y así realizamos acciones en Zaragoza, Segovia, Yalí y Yolombó. Si en algo coinciden las versiones de Guillén y Carlos, que son evidentemente figuras antagónicas, es en el relato de cómo secuestraron a Jesús Antonio a finales de 1980, cuando el bloque cuarto de las FARC lo secuestraría. Carlos relata el secuestro de la siguiente manera: yo solo tenía 14 años cuando salíamos con mi padre de la finca La Blanquita. Nos movilizamos en un camioncito para Amalfil, mi pueblo, y de repente saltaron unos hombres del matorral hacia la carretera. Era la guerrilla con intención de parar el carro. Recuerdo que me dio terror, pero mi padre me calmó al decirme: tranquilo, Carlito Seas, no se preocupe que esta gente no nos va a hacer nada. Carlito Seas era un diminutivo que se inventó para hablarme. Después de pasar aquel reter sin problema, le perdí el miedo a la guerrilla.
Minutos más tarde, papá pronunció la única frase que le oí decir en contra de las FARC: estos son unos sinvergüenzas que no trabajan. Me enteré del secuestro de papá en nuestra primer casa de Medellín, en el barrio Simón Bolívar, detrás de una manga en las afueras de la ciudad. Fidel entró a la casa y subió rápido al cuarto de mamá. Doña Rosa pegó un alarido y después se le oyó decir a gritos: lo van a pelar, lo van a pelar, lo van a pelar. En esa época, pelar era sinónimo de asesinar, pero para ella el término era más viejo aún. En los años 50, época de la violencia partidista liberal conservadora, pelar era despellejar, y eso hacían de verdad con la gente. Subía a mirar qué sucedía y mamá se agarraba de las cortinas mientras lloraba. A Fidel le costó trabajo apaciguar su dolor, y cuando logró calmarla, salió y se me acercó para llevarme al primer piso y decírmelo: hermanito, esto está bien berraco. La guerrilla secuestró a papá y había que contarle a la vieja. El secuestro de mi padre se inició a las 3 de la madrugada, cuando 7 hombres armados llegaron a la finca El Hundidor y se escondieron durante 2 horas en un pequeño cañaduzal detrás de la humilde casa hecha en cancel y tejas de aluminio. Todas las mañanas, frente a la casa, en el corral cercano al río Bagre, 5 trabajadores ordeñaban 90 vacas para llevar la leche a Segovia. Cuando comenzaban las labores, oyó el grito de uno de los encapuchados que saltó del sembrado de caña: todos los que están ahí, quietos, se me van ubicando en el rincón y ay del que se mueva. 4 guerrilleros armados los amenazaban con fusiles M14 y los trabajadores quedaron arrinconados en la entrada del corral hasta que un guerrillero se acercó y preguntó: ¿quién es el encargado? Miguel contestó: yo soy. 2 guerrilleros lo llevaron hasta la puerta de la casa para obligarlo a llamar a mi padre mientras le apuntaban con un arma. Tocó la puerta y lo llamó 2 veces: don Jesús, don Jesús. Él ya venía saliendo y se encontraba casi listo para empezar el día, sin saber que se convertiría en el peor de su vida. Se colocó en la cintura su habitual revólver calibre 32, le quitó el seguro a la puerta y al abrirla 5 centímetros, desde afuera la extendieron a patadas mientras le gritaban: no se mueva, manos arriba. De inmediato se le tiraron encima, cual pirañas, 2 guerrilleros. Lo derribaron y después de desarmarlo y amarrarlo con cabullas, le decían entre otros insultos: oligarca hijueputa. Los hechos relatados por Castaño en su libro contrastan también con la versión que podemos ver evidenciada en el medio Verdad Abierta, que relata cómo, tras el asesinato de su padre, Jesús Antonio Castaño, por parte del Cuarto Frente de las FARC, Fidel Castaño armó a finales de la década de 1980 un grupo de autodefensas de 50 hombres que financió con su dinero y con el de ganaderos de Valencia y Tierra Alta en el Urabá cordobés, donde tenían tierras y fincas, entre ellas Las Tangas. También la versión sostenida por Gonzalo Guillén nos afirma que en el año 1981, presumiblemente las FARC secuestraron al padre de los Castaño Gil y lo asesinaron no obstante haber pagado la mitad del rescate. De allí proviene la guerra a muerte que los 3 hermanos emprendieron contra esa guerrilla, la que además, cuando no le pagaban los impuestos que les cobraban, les saboteaban las rutas y los embarques de cocaína hacia Estados Unidos y Europa que manejaron durante años. El hecho es que las 3 versiones sostienen que el inicio de los paramilitares, entonces mejor llamados autodefensas campesinas, en Urabá y Córdoba, sucedería en el marco del secuestro del señor Jesús Antonio Castaño. Bien sea por represalias contra los Castaños, por sus negocios turbios o por no pagar las vacunas, pero las FARC secuestraría al padre de la familia Castaño Gil. Tras el asesinato de su padre, Fidel llegaría a Valencia y Tierra Alta en Córdoba con ayuda de algunos campesinos que auspiciaban sus movimientos. Allí empezaría la búsqueda de un centro de operaciones. La finca elegida por Fidel Castaño fue Las Tangas, ubicada en el corregimiento Villanueva, a 3 kilómetros de Valencia, a orillas del río Sinú. Para el momento, el ex jefe paramilitar ya era conocido por los habitantes de la región y los propietarios de esta finca decidieron venderla sin ser presionados, como indica una de las víctimas. Es así como el 4 de abril de 1983, en la notaría 15 de Medellín, Fidel Castaño y los dueños del predio firmarían una promesa de compra. El valor acordado por las partes fue de 300 millones de pesos. Ese mismo día, Castaño les entregó 150 millones de pesos y el otro 50% se fraccionó en 3 letras. Sería en la finca Las Tangas donde nacería la organización criminal denominada Los Tangueros, aunque ellos propiamente no se constituyeron con ese nombre. Los Tangueros es lo que podemos llamar autodefensas en su sentido más puro, grupos de campesinos, negociantes, ganaderos y gente del común que se organizaron mediante armas para gestionar los problemas con los guerrilleros. Sin embargo, para hechos prácticos hay que brindar un resumen político de la historia de los grupos paramilitares en Colombia.
A años antes de ese boom del paramilitarismo de los 80s y 2000, en Colombia ya existían grupos así. No es ciega la historia de uno de los paramilitares más conocidos, el llamado Cóndor o León María Lozano, cuya historia se relata mejor en la película y novela Cóndores no se entierran todos los días. El precedente más importante para el surgimiento de las autodefensas a las que Carlos estaría afiliado, según Eduardo Pizarro León Gómez en el artículo de Edgar de Jesús Velázquez Rivera, son la conformación de grupos de autodefensa bajo el auspicio y control de las Fuerzas Armadas, mediante el Decreto Legislativo 3398 de 1965, que fue convertido en legislación permanente por la Ley 48 de 1968. Después se expidió la Resolución 005, por medio del cual se aprobó el llamado Reglamento de Combate de Contraguerrillas. Lo cierto es que organismos políticos en Colombia han facilitado la creación de grupos al margen de la ley para desarrollar un combate contraguerrillero con el fin de batallar el crecimiento de las ideas comunistas en el país. Presumiblemente en Colombia, la CIA financiaría estos procesos, parecido a los eventos que ocurrieron en otros países de Latinoamérica, donde se organizaron escuadrones de la muerte en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Corea del Sur, Irán, Chile y Uruguay. Lo que en los años de la violencia fue el patrocinio del Partido Conservador a los grupos armados como los Pájaros o los Chulavitas, en los años 80 sería el ejército y narcotraficantes quienes patrocinarían a grupos como la SAUCE o el MAS, citando de nuevo el artículo de Jesús Velázquez. En los años 80, en el contexto de la política de paz impulsada por el presidente Belisario Betancur Cuartas, los militares, la derecha y los narcotraficantes consideraron que el Estado había otorgado ventajas inadmisibles a las organizaciones subversivas. Para ello, impulsaron, crearon y financiaron grupos paramilitares como estrategia contrainsurgente, entre ellos Muerta Secuestradores, el Escuadrón de la Muerte, Muerta Vigeos, Castigo a Firmantes o Intermediarios Estafadores, el Embrión, Alfa 83, etc. En este ambiente fueron incrementadas las organizaciones paramilitares, como complemento a la lucha antisubversiva, hasta convertirse en la principal estrategia del Estado colombiano en ese sentido, cuando esas organizaciones, entre 1996 y 1997, se aglutinaron en torno a las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, comandadas por Carlos Castaño Gil. La relación Estado-paramilitarismo existe hace muchos años, primero con los Pájaros y los Chulavitas y luego con los paramilitares de los años 80. Carlos Castaño, por su parte, fue un resultado de esa combatida guerra eterna en la que vive el país. A mi modo de entender, el bipartidismo exacerbado de los años de la violencia mutó en la segunda mitad del siglo pasado. Los liberales, principalmente los llamados liberales sucios, originarían guerrillas, mientras que los conservadores mutarían sus grupos a las llamadas autodefensas. Para finales del siglo, cuando el bipartidismo moría en Colombia, estos grupos perdían representación y entonces se veían motivados a autorrepresentarse mediante sus armas, aunque siempre con una afiliación al Estado. Aquí se nota un aspecto importante en medio del desarrollo del video. Existe en el país la tendencia de considerar a los paramilitares consecuencias de las guerrillas, cuando la realidad es que no ocurrió así. Los primeros grupos de paramilitares, como los Pájaros o los Chulavitas, eran básicamente ejércitos privados en financiación del Partido Conservador, quienes se debatían el poder contra las guerrillas que por su parte eran financiados por el Partido Liberal. Básicamente una guerra extensión del bipartidismo. Sin embargo, el enlace entre guerrilla y Estado se rompe en 1960 cuando los liberales sucios o comunistas se separan del movimiento liberal formando las FARC-EP, cosa que no ocurriría con los paramilitares del siglo XX sino hasta después del 2006. No sabemos exactamente cuándo, solo sabemos que uno de los primeros grupos a los que perteneció Carlos Castaño sería precisamente los tangueros organizados por su hermano. Según la transcripción de la audiencia contra Jesús Ignacio Roldán Pérez, un escolta conocido de los hermanos Castaño, se afirma que Carlos hizo parte del grupo incluso desde su temprana creación. Por su parte, Carlos confiesa en su libro que la finca Las Tangas, en la ribera del río Sinú, fue la primer zona liberada por nosotros en Córdoba. Ahí combatieron mi primo, el fiel H2, Fidel y otros muchachos a los que meses después llamaban en la región los tangueros. Para la época, yo permanecía más tiempo en la lucha urbana. Desde la administración central de Las Tangas se sentarían las bases para lo que Carlos haría con el grupo después. Fidel aguantó la represalia de la guerrilla y pudo vincular gente de otros lugares del país para que invirtiera bajo su protección. Castaño diría: nosotros en esa época no contábamos con muchos hombres, no pasábamos de 100 combatientes. La diferencia radicaba en que nosotros enfrentábamos a la guerrilla continuamente.
Yo manejaba toda la red urbana, era el operativo, por así decirlo. Usando esta fuerza de tal manera que en Antioquia parecía que nosotros teníamos un grupo militar inmenso, pero en verdad ese poder fue simbólico y virtual. A la par que los tangueros, aparecían muchísimos grupos más que se vincularían a los Castaño o que tendrían su modus operandi, como el movimiento Muerta a los Secuestradores Revolucionarios del Norte y Organización Contrarrevolucionaria. Es muy conocida, por ejemplo, la masacre de Segovia, también citada en la sentencia de Ignacio y que podemos corroborar en la siguiente cita del documento de la Comisión de la Verdad, donde se afirma que entre 1982 y 1997 en los municipios de Remedios y Segovia hubo 14 masacres y centenares de asesinatos selectivos. En este escenario de terror perpetrado por paramilitares y miembros de las fuerzas públicas se documentaron al menos 4 masacres que hicieron parte de una escalada criminal contra activistas políticos, líderes sociales, militantes de la UP y defensores de derechos humanos. El 11 de noviembre de 1988, un grupo de hombres armados cometió una masacre en la cabecera municipal de Segovia y en el área urbana del corregimiento de La Cruzada del municipio de Remedios. El ataque cobró la vida de 46 personas, entre ellas 10 mujeres, 4 menores de edad y un adulto mayor. También es reconocida por el Centro de la Memoria Histórica la masacre perpetuada por los tangueros en Pueblo Bello, cuando la noche del 14 de enero de 1990, en el caserío de Pueblo Bello, los tangueros cobraron venganza, golpeando personas, saqueando y quemando casas para llevarse a 43 hombres en venganza al robo sufrido de 43 reses por parte de la guerrilla a Fidel Castaño en diciembre de 1989. La causa antisubversiva no se pervirtió en medio del camino como dicen algunos. Contrario a lo que Carlos Castaño sostiene, incluso antes de la formación de las ACCU y en el marco de lo que llamaremos limpieza guerrillera, ocurrían masacres, robos, venganzas y secuestros que nos dejan cuestionar si realmente la imagen embellecida de Fidel Castaño en la biografía de su hermano es real o no. En su libro biográfico, Carlos confesaría varios de los asesinatos a los que por años se le vinculó. Uno de ellos sería el del entonces líder político y guerrillero que habría firmado los tratados con el gobierno para la desmovilización del M-19, Carlos Pizarro León Gómez. Como tal, las ACCU o los tangueros no tuvieron una guerra directa contra el M-19. No eran, por así decirlo, grupos contrarios. El M-19 no tenía una lucha a favor de los valores comunistas, casi al contrario, sino más bien un pensamiento de ideal social y el establecimiento de la tercera fuerza en el mundo político colombiano. Esto era de conocimiento de Carlos Castaño y dedica todo el segundo capítulo de su biografía para explicar su versión de los motivos del asesinato de Pizarro de la siguiente manera. A finales del mes de mayo de 1985 nos encontrábamos detrás de la hacienda Nápoles, en un caserío cercano llamado la estación Cocorná. Varias personas en una mesa, entre ellas Pablo Escobar, Fernando Galeano, Albeiro Araiza, Guido Parra, Fidel Castaño y yo. De esa reunión existen 2 testigos más que aún viven. Carlos Pizarro, el entonces comandante del grupo guerrillero M-19, aterrizó en la hacienda Nápoles, procedente de las montañas del Cauca. Antes de arribar el hombre de la Gran M, como le decía Escobar a Pizarro, el capo nos informó sobre las razones que habían motivado la reunión. Se acercó a mi hermano Fidel y comenzó a hablar. Plantearemos aquí una cosa seria, hombre Fidelio. Como quiera que sea, la extradición está caminando y nos está jodiendo. Vamos a hacer una vuelta y aquí todos tenemos que colaborar. Nos encontramos en la obligación de hacer algo para salvarnos. Existen unos procesos jurídicos muy fuertes contra nosotros en el Palacio de Justicia. Es necesario borrarlos y no dejar huella de nada ante la ley. Castaño dentro del libro demuestra una supuesta afiliación al M-19. Dice en un momento: nosotros pensábamos que Pizarro era un tipo rescatable y que el país necesitaba una tercera fuerza política en la que la gente pudiera creer, pero mientras Pablo Escobar viviera, no sucedería. También recuerdo un supuesto episodio de su infancia en el que dice: eso era una belleza, hombre. Cuando se robaron la espada de Simón Bolívar, yo cogí una tiza y escribí 3 veces en el tablero M-19. Aunque esta versión pueda tomarse como válida y aplique para nuestro análisis, como gran parte del libro hay que tomárselo con pinzas y principalmente contrastar. La Comisión Colombiana de Juristas hace un artículo sobre el asunto donde se responsabiliza al DAS y su alianza con el paramilitarismo para el complot que terminaría con el asesinato del ex líder guerrillero. Dicen, y cito: el juzgado 10º penal del circuito especializado de Bogotá condenó a Jaime Ernesto Gómez Muñoz,
exagente del DAS, miembro del CTI y exescolta de Carlos Pizarro León Gómez, a 20 años de prisión por homicidio con fines terroristas agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de arma de fuego o municiones de uso privativo de la fuerza pública. Esta sentencia recopila y prueba la determinación y participación del DAS en el magnicidio de Pizarro, candidato presidencial para el periodo 1990-1994, cuyo objetivo era la desestabilización de los movimientos políticos alternativos de la época. La participación de Carlos Castaño en el atentado contra Pizarro no es vinculativa en la información que nos brinda la comisión. Sin embargo, también es posible que las autodefensas, en afiliación que tuvieron con el Estado, facilitaran las acciones contra el exguerrillero. Si de alguna forma los paramilitares del Urabá o del Magdalena Medio participaron en el asesinato, no fueron por las razones puramente ideológicas que explica Castaño, porque de esa manera no se entienden los motivos políticos, principalmente las órdenes del DAS que envuelven ese asesinato. Sin embargo, tampoco es posible desestimar la versión de Castaño, aunque con pinzas hay que tomarla. Contraste tiene poco y el movimiento tampoco tendría sentido analizando la guerra del MAS contra el M-19. Con una verdad tan difusa, es difícil esclarecer las causas del asesinato o si de verdad hubo intervención narcotraficante en la toma del Palacio de Justicia. De igual manera, es sumamente complicado determinar si el asesinato de Pizarro fue un movimiento de ideologías paramilitares o de los confines del gobierno. El operativo, cual fuera el motivo, fue llevado a cabo, según las palabras de Carlos Castaño, de la siguiente manera: yo nunca había visto un enemigo más esquivo y astuto para impedir un atentado en su contra que Pizarro. Era muy difícil ejecutarlo, anduvimos 3 meses siguiéndolo y varias veces estuvo a punto de morir. Intenté atacarlo en el aeropuerto, dentro de una marcha en plena calle en el Congreso de la República. Allí logramos entrar la subametralladora 4 veces, pero no se dio la ocasión. Yo dije, ese hombre es muy sagaz. Me tuve que pensar y buscar alternativas para la ejecución. ¿Dónde me matan a mí? ¿En qué lugar soy vulnerable? Bendito sea mi Dios. Claro, en un avión. Calculé hasta el más mínimo detalle, pues no podía, de ninguna manera, arriesgar la vida de centenares de pasajeros que viajarían con él. El arma, una Mentra Mini Ingram calibre 380, la entró un civil por la salida de vuelos nacionales del aeropuerto El Dorado. Se consiguió una escarapela que lo identificaba como mayor de la Policía Nacional. Cuando mis hombres llegaron al segundo piso y pasaron los controles de la salida de vuelos nacionales del aeropuerto El Dorado, el falso mayor de la policía subía las escaleras que más adelante unen la salida de pasajeros con la llegada. Entró en el baño más cercano al abordaje y allí esperó al jefe del comando. Le entregó el arma, quien a su vez se la dio al encargado de ejecutar la acción militar en el avión. Este se la escondió en la cintura. Cuenta el jefe del comando que el muchacho parecía tan seguro de su misión que se le veía dar pasos largos hasta llegar al avión. Escuchaba por la radio la última entrevista que Pizarro concedió desde el carro, o desde el último lugar privado en el aeropuerto que nosotros aún no detectábamos. La entrevista se llevó a cabo con Caracol Radio, cuyo director, Yamid Amat, al terminar le dijo: suerte, comandante. Pizarro no contestó nada y después de ese silencio Yamid le dijo: cuídese. Al saber lo que pasaría, solo susurré: caramba, como si lo presintiera. Así son las cosas de la vida. Al apagarse los avisos, el jefe operativo se pondría de pie, entraría al baño y luego se volvería armado para atentar contra Pizarro, que estaría en la primera o segunda fila. Allí se habían sentado en todos los vuelos que le hicimos inteligencia. Sin embargo, con el cambio de sillas, todo se replanteaba. Alistó el arma, respiró profundo y oró por la patria. Salió de allí y en segundos ejecutó a Carlos Pizarro. La escolta de Pizarro le dio de baja de inmediato. No se contaba con que a Pizarro le permitieran llevar armas en vuelos comerciales. El final de la operación hubiera sido distinto si al morir Pizarro, los demás miembros del comando se hubieran tomado el avión simulando portar granadas. Como bien sabemos, de alguna forma los hermanos Castaño sostenían una relación con Pablo Escobar. En el fragmento anterior vimos cómo supuestamente los citaban a reuniones para debatir temas de gran relevancia. La supuesta entrevista respondida por Fidel Castaño revela la gran alianza. Ya habíamos visto cómo previo a la formación de los tangueros, los hermanos Castaño sostenían fuertes relaciones con el cártel de Medellín. Sin embargo, bien sabemos que en algún punto los hermanos Castaño cambian de bando en la plenitud de la guerra entre el cártel de Medellín y el de Cali.
Según la entrevista que presuntamente respondió Fidel Castaño, e incluso que Carlos afirma también responder él, se habla del vínculo de los hermanos con la agrupación conocida como los Pepes. ¿Usted el fundador de los Pepes? El 21 de febrero de 1994 le dirigía al fiscal general de la Nación un memorial en los siguientes términos. Quiero aclarar, usted, señor fiscal general de la Nación, que para enfrentar al abatido Pablo Escobar y su grupo del Cártel de Medellín y con el fin de evitar que continuaran atentando contra el pueblo colombiano y contra nosotros, a quienes persiguió incansablemente, fui yo el creador del grupo autodenominado Los Pepes y a la vez su jefe militar. En esto, así como también en mis demás actividades al margen de la justicia, no tuvieron participación alguna mis hermanos como han querido hacerlo ver mis enemigos. Estas líneas técnicamente sacarían de la operación a Carlos Castaño. Sin embargo, hay cuestiones a considerar. Primero, Carlos supuestamente respondió a esta entrevista que fue dada a Revista Semana vía postal en un periodo en el que Fidel Castaño ya estaba muerto. Segundo, los paramilitares tuvieron una imperiosa necesidad de descalificarse del narcotráfico. Grupos paramilitares como el MAS surgen dentro del marco del paramilitarismo y las autodefensas de la Casa Castaño tampoco serían ajenas, pues su fundador, Fidel, tendría relación con ellas. Los Pepes, por su parte, surgen también en relación con el narcotráfico. Véase por ejemplo el vínculo con el llamado Don Berna. La silla vacía diría: la lucha interna por la jefatura del cártel de Medellín escaló y a principios de los años 90 Escobar asesinó a los Galeano en la cárcel La Catedral. Esta traición fue decisiva para que en 1992 Murillo saliera con los hermanos Fidel y Vicente Castaño y con Carlos Mauricio García alias Rodrigo Doblecero en la creación del grupo perseguidos por Pablo Escobar Pepes, cuyo objetivo primordial era asesinar al capo. Si algo es duro, es determinar la relación de Carlos con los grupos narcotraficantes. Pocos testimonios nos hablan de eso, aunque muchos de ellos sí lo hacen y son testimonios de peso relevante. Uno de ellos, que también hay que poner bastante en duda, es el de Andrés López López, conocido por la telenovela El Cártel de los Sapos, que deriva de un libro homónimo. Ahí López relataría cómo Carlos Castaño tendría influencia para funcionar de intermediario entre grupos de narcotraficantes en el norte del valle a la par que otros paramilitares. Desde un lugar conocido como La Gallera, ejercía como juez y parte el poderoso Carlos Castaño Gil, quien fue buscado por los Herrera y Valera para buscar apoyo en la guerra que se avecinaba. Curiosamente, ese mismo día había estado en el campamento paramilitar otros dos grandes grupos que acababan de firmar la paz después de un año y medio de guerra sin cuartel. Eran Leonidas Vargas, el Viejo, y Víctor Carranza, el Esmeraldero. Sin embargo, también hay que cuestionarse si realmente los paramilitares de la familia Castaño tuvieron o no intervención en la creación del grupo Los Pepes. La creación de este grupo y el asesinato de Escobar se lo atribuyen realmente varios grupos: el Ejército, los hermanos Rodríguez, el Cártel del Norte, y no sería loco pensar que también lo hacen las autodefensas. El medio Inferencia cita un fragmento del libro Conexiones Mafiosas de Manuel Salazar, donde se deja medianamente explícita la relación entre los Castaño y el Cártel de Cali. El gobierno norteamericano ofrecía enviar tropas, inquieto además por el creciente poder de fuego de las guerrillas de izquierda y las bandas de ultraderecha que empezaban a forjar alianzas con los narcos. Lo que en Colombia llaman paramilitarismo se organizó de manera muy estructurada en torno a dos familias, los Castaño y los hermanos Carranza. Carlos Castaño era el líder de la autodefensa de Córdoba y Urabá, ACCU, aliados del Cártel de Cali y con creciente dominio en la zona norte del país. Los Castaño empezaron a aspirar entonces a construir un proyecto político contrainsurreccional de extrema derecha, por lo cual disponían del apoyo de considerables sectores políticos y empresariales colombianos. De todas las nuevas organizaciones criminales que irrumpieron en la escena colombiana, la más importante pasaría a ser el Cártel del Norte del Valle, asentado en el Valle del Cauca, al suroeste del país y dirigido por los hermanos Orlando y Arcángel Henao a la cabeza de un temible ejército de pistoleros, y que declaró una guerra sin cuartel a los hermanos Rodríguez Orejuela después de que estos rindieran a la justicia. La entronización de los Henaos se vio facilitada por la alianza con el grupo paramilitar de extrema derecha dirigida por Carlos Castaño. Hasta el momento, Carlos Castaño no es un elemento protagonista en la historia. Si bien tiene dominio en el sector urbano, también es el segundo gran cabecilla de los tangueros y es un símbolo de lucha contraguerrillera. De momento no ha adquirido el poderío militar que tendría en un futuro.
Los tangueros, aunque un grupo temido, no era a nivel ideológico una organización, no poseían símbolos. Lo suyo parecía una lucha contraguerrillera, más motivada por la venganza que por los ideales. Tampoco se vendía así, era más un grupo pensado en la legítima defensa. Hasta entonces no era como tal una organización, aunque en sus momentos compartían un fin claro: lucha contraguerrillera, aunque siendo más precisos, lucha anticomunista. Sin embargo, todo el ensalzado militar, el despliegue masivo y los grandes hechos que todos conocemos llegan sino cuando se forman las ACCU, Autodefensas Campesinas del Córdoba y el Urabá. Los paramilitares de Puerto Gaitán llegaron a extremos que el mundo solo conocía en la Segunda Guerra Mundial. Cali han sido asesinadas alrededor de 1.200 personas por parte de los escuadrones de la muerte. Es muy difícil que con razones podamos entonces convencerlos, hacernos entrar razón. ¿Las autodefensas se acaban? ¿Se acabó? Sí, las autodefensas llegaron a su fin. Los tangueros como grupo dan una vuelta inmensa en el momento en que Fidel Castaño fallece. Ese momento en específico es generalmente duro de esclarecer. Hasta hace no mucho se desconocía el rumbo del presunto cadáver de Fidel Castaño, e incluso hay periodistas que dudan que realmente esté muerto. En 1994 sabemos que Fidel Castaño brindaría presuntamente una entrevista a Revista Semana que apareció titulada como "Yo fui el creador de los Pepes" o también como "Habla Fidel Castaño". Sin embargo, según esclareció Carlos en su libro, esa entrevista realmente fue respondida por él, aunque obviamente su versión se pone en duda. Hay dos posibles versiones que nos explican la muerte de Fidel Castaño, una culpa de los guerrilleros y otra a manos de su hermano Carlos. La primera de estas es relatada por Carlos Castaño en su libro biográfico. Ahí dice: los hombres que acompañaban a Fidel cuentan que mi hermano se encorelizó como si un subalterno le hubiera alzado la voz. ¿Qué pasa?, dijo. ¿Es que estos sinvergüenzas no me respetan o no saben con quién se están metiendo? Él creía que eran guerrilleros de las FARC, pero no, era una escuadra del EPL, un grupo que ya casi teníamos derrotado. Fidel decidió enfrentarlos y salirles al paso más adelante. Como media hora de camino se encontraron. Los subversivos no eran más de 10 hombres y a mi hermano lo acompañaban solo 5 muchachos: Marlon, el amigo, Móvil 5, el Móvil 8 y un patrullero más. De los guerrilleros solo los separaba una zona cerrada, un monte tupido y lleno de rastrojos. A 30 metros de distancia se inició el primer contacto, un corto enfrentamiento. Tirito va y tirito viene, hasta concretar la maniobra necesaria para acomodarse y seguir disparando. De repente, cerca de una maleza alta, le llegó el disparo certero, un solo tiro y justo en el corazón. Estaba de pie y apenas logró mirar el pecho, y mientras caía le alcanzó a decir a uno de sus escoltas: Marlon, me mataron. Esta versión por su parte se debe tomar con pinzas, con bastante criterio. Primero, por la glorificación que Carlos le da a su hermano en el libro. Por ejemplo, dice en una parte sobre la exhumación de su cuerpo: Fidel tenía un poncho blanco sobre su rostro. Sus restos conservaban parte de su piel y de manera extraña la ropa se encontraba casi intacta, igualándolo casi una figura divina, un pseudo Robin Hood que mantenía el equilibrio en el Urabá y que controlaba, con métodos duros pero justos, a las pestes guerrilleras. A pesar de que la realidad difiere en gran medida de ello, de Fidel se saben sus vínculos con el cártel de Medellín, con el lavado de dinero, con la minería ilegal y demás negocios que por multitud de testimonios podemos dar por ciertos. Además, la versión sostenida por Castaño varía múltiples veces, lo que de alguna manera valida los testimonios y relatos que otros miembros de la organización nos cuentan. Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, cuya sentencia ya citamos en este video, también habla sobre el asesinato de Fidel Castaño, dando datos reveladores sobre los hechos que rodean su muerte. Como jefe de seguridad de Fidel Castaño y luego de Vicente Castaño, Roldán siempre conoció el secreto del asesinato y desaparición del mayor del clan familiar que dio vida al paramilitarismo. No solo ubicó la tumba secreta con información de desmovilizados y campesinos, también reveló que fue una escolta del extinto narcotraficante Pablo Escobar, quien pasó a las filas de paramilitares, el que asesinó a Fidel Castaño por órdenes de Carlos Castaño. Según las confesiones de Monoleche, el homicida fue un hombre conocido como Salvador Santomano, quien tras dejar a Escobar se convirtió en escolta de Carlos Castaño. Le disparó el 6 de enero de 1994 en el sector conocido como Filo de la Seca en San Pedro de Urabá. La versión que dieron los paramilitares fue un supuesto combate con el EPL, pero después de eso Carlos Castaño había dado otra versión. Aunque los hechos sean confusos, hay razones para creer que Carlos Castaño asesinaría a su hermano. La Comisión de la Verdad, por su parte, valida la información diciendo en uno de sus múltiples artículos que el 6 de enero de 1994, un mes después de que cayera Pablo Escobar,
Escobar, el fundador de los Pepes, Fidel Castaño, fue asesinado por su hermano Carlos, según datos entregados por desmovilizados de la SAUC a la Fiscalía de Justicia y Paz. Pocas semanas después, Carlos y Vicente Castaño crearon la SACCU junto a Don Berna y Rodrigo García, alias Doble Cero. El Tiempo también relata hechos sobre el asesinato de Fidel, usando como base los testimonios de Ernesto Báez, que dicen: Báez dice que personas cercanas a los Castaño, incluidos varios exparas recluidos en la cárcel de Itagüí, le narraron cómo Carlos mandó asesinar a su hermano mayor después de tener diferencias de todo tipo. Una de ellas está relacionada con la intención de Fidel de asociarse con las FARC para el tráfico de estupefacientes, lo que habría enfurecido a Carlos. La otra tiene nombre de mujer, Olga Escobar, una novia de Fidel que vivía en Amalfi, Antioquia. Báez dice que Fidel la desapareció luego de saber que su hermano menor sostenía un romance con ella. Meses más tarde, agrega Báez, Carlos le pidió a su hombre de confianza, Salvador, que asesinara a su hermano mayor. Al parecer, otro de los episodios que distanció a los hermanos fue la muerte de su hermana menor, Rumalda. Carlos asegura que esta había sido asesinada por milicianos en Medellín cuando salía de la Universidad EAFIT, pero Báez dice que se suicidó presionada por Fidel. Indiferente a la versión que decíamos aceptar como cierta, el hecho es que con la salida de Fidel Castaño, ya sea por muerte, traición o desaparición, las fuerzas de poder restante formarían la SACCU. Entre enero y febrero de 1994, Carlos Castaño, su hermano Vicente Castaño, Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y Rodrigo García, alias Doble Cero, formarían con las reminiscencias de los tangueros las autodefensas campesinas del Córdoba y el Urabá. El gran aliciente que separa a las SACCU de su grupo previo, los tangueros, es el carácter ideológico. Las autodefensas ya se paran frente a la realidad de conceptualizar sus ideas, de expandir sus pensamientos y adoptar símbolos para fortalecer el carácter de la agrupación. Los tangueros eran como un ejército privado que luchaba para la protección de los bienes de sus patrocinadores y la familia Castaño, mientras que por su parte, las SACCU usarían las armas para combatir contra la expansión de ciertas ideas en el país, aunque eso ciertamente favoreciera a sus patrocinadores y a la familia Castaño. Carlos Castaño, a la cabeza del grupo, empezaría su gran expansión por todo el Córdoba, Urabá y Magdalena Medio. El mismo Carlos hablaría en su libro respecto a los cambios de dirección que llevaba la organización cuando podemos considerar que se forman como ACCU, nombre que él mismo confiesa se lo dieron los medios y no hay un gran espacio en el que eso se decidió. Con la ausencia de Fidel en el primer semestre de 1994, la autodefensa estuvo muy quieta. Antes de realizarse la reunión, donde me nombraron como la nueva cabeza de la organización, pasaron algunos meses. Durante esos días, la autodefensa estuvo medio a la deriva y cada uno de los comandantes seguía los lineamientos que habían trazado. Yo no quise darle un cambio tan rápido. Como nuevo líder de la organización, yo quería unir a los demás comandantes. Por eso fui muy sutil a la hora de instaurar los nuevos derroteros. Pero en mi mente ya venía creando el tipo de autodefensa que tenemos hoy. Aunque en razón a la verdad y a la sensatez, el Estado no es solo el presidente. Es decir, asumí el mando pero compartí el poder, que más que democrático fue colegiado. La primera dirección de la autodefensa la integraron el Mono Mancuso, Jorge 40, Hernando y el primo Panina, que ya se retiró. Cuando esto no éramos las ACCU. Lo que pasa es que la prensa nos llamaba las autodefensas campesinas de Córdoba Urabá. En ese momento, la autodefensa dio un giro en su metodología, pues con Fidel la expansión era lenta y a mí me gustaba atacar aquí, desplazarme y atacar allí. En una conversación entre el entrevistador que escribió el libro y Carlos Castaño podemos leer un poco del momento en que se decide politizar completamente la SAUC. Ahí es donde usted le da su viraje y orientación personal a la autodefensa y comienza el proceso de politizarla. Es correcto. Con la ayuda del comandante Rodrigo, Doble Cero, redactamos los primeros estatutos de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, lo que se comenzó a llamar oficialmente las ACCU. Desde ese momento también entró en vigencia el primer régimen disciplinario interno. Mientras la formación de un norte político quedaba claro en lo militar, iniciamos la fuerte propagación de la autodefensa en Urabá. Allí se dio la etapa más dura de toda esta guerra, la lucha contra el eje bananero asediado por las FARC y una disidencia del EPL. Todo esto sucedió entre junio de 1994 y el 18 de abril de 1997, cuando nacieron las Autodefensas Unidas de Colombia. Este periodo entre 1994 y 1997 que relata Carlos es conocido como la retoma del Urabá, un periodo en el que se hizo un gran esfuerzo por movilizar la fuerza de la autodefensa campesina hacia los sectores del eje bananero, donde había una inmensa presencia de grupos guerrilleros remanentes. El
los hechos más criticables de Carlos Castaño al mando, definitivamente entra en discusión la relación con la industria bananera. Todos los datos presentados de ahora en adelante no son especulatorios, al contrario, podemos tratarlos como hechos, y no con afán político. Los siguientes datos corresponden a documentos oficiales, tanto del gobierno como de las empresas vinculadas. La empresa de discusión es una empresa llamada Chiquita Brands International. En los años de la violencia en el país tuvo influencia, con su anterior nombre American Fruit Company, en los hechos de la masacre de las bananeras. La empresa pagaría a grupos paramilitares para la protección de sus tierras, negocio que previo a 1997 había tenido pero con los grupos guerrilleros. Ahora, la empresa Chiquita Brands patrocinaría el exterminio de sus anteriores socios y también favorecería el crecimiento de las ACCU y las AUC posteriormente para detener las fuerzas de izquierda y transportar el banano. Se le acusa también de llevar cocaína en medio de los cargamentos, auspiciados por las autodefensas entonces dirigidas por Castaño. La Comisión de la Verdad presenta un documento en el que se evidencia la relación entre Chiquita Brands y las ACCU. La relación entre paramilitares y narcotráfico era de público conocimiento, en particular en Urabá. Por ello, cuando la empresa Chiquita Brands pactó con los paramilitares, asumió las implicaciones. Estos escondían droga en los contenedores que llevaban banano. Chiquita Brands lo ha negado, sin embargo, versiones internas, incluso información de organismos de justicia internacionales, indican que sí hubo envíos de cocaína en buques de exportación de Chiquita Brands. Según comandantes paramilitares, el narcotráfico no fue una fuente de recursos para el bloque bananero, sino que hubo un acuerdo. Las bananeras aportaban a la financiación de los paramilitares mientras estos combatían a las guerrillas y disciplinaban la vida laboral. El otro objetivo de Castaño era construir una estructura que unificara y sometiera a los distintos grupos paramilitares que hacían presencia en la zona, con la idea de tener el control absoluto del corredor que conecta el Parque Natural Nube Paramillo y Córdoba con el Mar Caribe en el Golfo del Urabá. Esto para garantizar el tráfico de cocaína y el comercio ilegal de armas, así como para ampliar el latifundio con tierras para proyectos agroindustriales y de ganadería extensiva por medio del desalojo y el desplazamiento. The Nation, medio norteamericano, hablaría de la situación en un material que pudimos recuperar gracias a Wayback Machine, donde dirían: los pagos de Chiquita Brands a los paramilitares comenzaron en 1997, aunque en ese año se formaron las AUC y continuaron hasta febrero del 2004. Es importante destacar que la compañía le dio al grupo al menos $825,000 después de que fuera designada como organización terrorista extranjera, FTO, en 2001. La ley estadounidense prohíbe el apoyo a cualquier organización incluida en la lista FTO del Departamento de Estado. La retoma del Urabá fue una estrategia militar y política en la que Carlos Castaño tuvo relevancia como el gran gestor y planeador de ella a la salida de su hermano Fidel a causa de su muerte. Entre muchas razones, uno de los puntos alicientes para que este medio se llevara a cabo fue precisamente los pagos efectuados alrededor de los polémicos grupos Convivir que financiaron los movimientos paramilitares. Contrario a lo que se pueda decir, las ACCU y las AUC no tenían una lucha puramente contraguerrillera. Incluso antes de los pagos de Chiquita, su acción militar era motivada por el beneficio de la Casa Castaño y sus patrocinadores, además, claro, de los narcotraficantes. El tiempo también hablaría de la polémica y haría una cifra muchísimo mayor, diciendo: el de Hasbum, conocido en el mundo del AMPA como Pedro Bonito, es un testimonio capital en contra de esa bananera, a la que la Fiscalía, en Colombia, acusa de haber financiado voluntariamente a las bandas paramilitares en Urabá al menos entre 1997 y el 2004, y que en 2007 tuvo que pagar una multa de $25 millones al Departamento de Justicia de Estados Unidos por entregar a las AUC cerca de $1.4 millones que la empresa atribuye al pago de extorsiones. Si por alguna cuestión las ACCU y posteriormente las AUC crecieron de esa manera, fue a causa de la financiación no solo de grupos paramilitares y el Estado, sino también de las empresas bananeras como Chiquita Brands. Pero la mayor causa para hablar del crecimiento de las ACCU y el paramilitarismo en el país fue el método que llevaría a Carlos, desde la cima hasta la tumba. Fue ahí cuando se formaron las AUC, Autodefensas Unidas de Colombia. Y con las ACCU, el Urabá era prácticamente territorio personal de los hermanos Castaño. Con las AUC se pondría a Colombia como un tablero de ajedrez muy sangriento y violento, en el que tanto las guerrillas como los paramilitares atentarían contra la tranquilidad de los colombianos. Ante la pregunta de por qué se formaron las AUC, solo hay una respuesta: por lo mismo que Moisés prohibió a otros dioses diferentes a Yahvé, y a todo aquel que creara un dios u otra religión lo mataban.
Las religiones monoteístas se hicieron para manejar todo con un solo Dios. Es más fácil. En el libro, el periodista hace una reflexión sobre una entrevista. Dice, muy acertadamente, que se conjugó el grupo más disímil del mundo. Militares retirados, exguerrilleros, ganaderos, empresarios, comerciantes, arroceros, cacoeteros, cafeteros, palmeros, los cultivadores del país y los sectores de los transportadores. En fin, la clase media. Las víctimas de las guerrillas se ensamblaron para orientarse en un solo rumbo y aclamaron como su comandante a Carlos Castaño. Carecían de líder y lo encontraron, lo cual permitió la creación de la SAUCE. Aquí está representado un grupo de personas desprotegidas por el Estado. Las SAUCE parecen la consecuencia ineludible de la guerra en el país, aunque como ya vimos no son los primeros en hacerlo. En Colombia, las guerras se debaten por las ideas. El M-19 con la Tercer Fuerza, las FARC con el comunismo y las SAUCE con los motivos de derecho. Todo en conjunto hacen lo que llamamos conflicto armado. Pero si algo tiene de curioso resaltar de las SAUCE es claramente la capacidad de orden que tenían sobre un grupo tan pequeño. Mientras el M-19 eran unos cuantos combatientes, mientras las FARC tenían tantos frentes y comandos con ideas tan dispares, las SAUCE eran por su parte un grupo que solo se pudo gestar bajo el comando de Carlos Castaño como figura clave. Distinto, por ejemplo, a movimientos como los paramilitares en Guatemala u otros países donde el Estado fundaba fuerzas militares alternativas a la ley para cometer sus atrocidades, las SAUCE por su parte son de ellas mismas y tomaron frente al gobierno la posición que quisieron, aunque cuando podían aceptaban su ayuda. Hernán Gómez hablaría del asunto en un fragmento del libro. Al conformarse las Autodefensas Unidas de Colombia, el 18 de abril de 1977, se aprobó que esta organización no la conformaban unos paramilitares inventados por el Estado, sino una fuerza independiente. En el solo conflicto que se vivió en el Urabá y Córdoba, entre las SAUCE, el ejército y las guerrillas de las FARC y el EPL, se afrontaron más combates y fallecieron más personas que en todas las guerras centroamericanas juntas, incluyendo la Revolución Cubana. Y no exagero, pero es la verdad estricta. Castaño tenía el sueño de unificar a los comandos paramilitares en un solo grupo, no solo por conservar ideales, sino también para hacerlo con un mando militar unificado y un entrenamiento único para todas las fuerzas. Inicialmente, solo se logró que se unificaran las ya nombradas ACCU, Autodefensas Campesinas del Córdoba y el Urabá, las ACDGAM, Autodefensas Campesinas de Ganaderos y Agricultores del Magdalena Medio, y las Autodefensas de los Llanos Orientales. Sin embargo, al mando de Carlos Castaño se afiliarían muchísimas más fuerzas militares a las SAUCE. Por ejemplo, otro de los actores importantes fueron las llamadas Convivir, que nombramos en el vínculo con la bananera Chiquita Brands International. Básicamente, la estrategia Convivir fue una iniciativa del gobierno César Gaviria en 1994, mediante el decreto del año homónimo 356, que en su segundo artículo reconoce los servicios de vigilancia y seguridad privada, que no son más que grupos de autodefensa que podían ser financiados por el Estado. La Comisión de la Verdad recoge una declaración del Ejército Nacional respecto a los resultados de las Convivir. A criterio del Ejército Nacional, las Convivir fueron concebidas como una estrategia para promover la colaboración entre sus asociados y la fuerza pública con la finalidad de mantener el orden público. Sin embargo, el propio ejército reconoció ante la Comisión de la Verdad que esta iniciativa se convirtió en un arma de doble filo para el gobierno nacional, ya que, al permitir la creación de unidades privadas de seguridad con acceso a información y armas, los grupos de autodefensa existentes crearon diversas Convivir en zonas del país con intereses particulares, fortaleciendo así durante esos años sus organizaciones. Este fenómeno, junto con las organizaciones de autodefensas existentes desde los años 80 y las autodefensas campesinas del Córdoba y el Urabá, lideradas por los hermanos Castaño, serían las bases, a partir de 1997, de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. La alianza ya estaba lista, las Convivir dando el favor del Estado, los narcotraficantes como financiación y alianza importante, y la cabeza de la operación, el culmen del proceso, la mente maestra detrás de toda la operación militar, Carlos Castaño Gil. El hecho de que esté en la dirección política no me implica ser amigo hoy de la salida militar. ¿Por qué no? Si hemos intentado salir. Quien ya se había convertido en el máximo comandante de las AUC. Había ascendido hacia donde nadie había llegado, había unificado una idea y empezaría entonces su reinado del terror. El grupo comenzaría una operación militar llamada la Retoma del Urabá, financiados por las Convivir, y en relación con las bananeras entrarían a las SAUCE armas, dinero y militantes por montones. Sin embargo, la lucha sería complicada debido a la diferencia en número.
Distinto a las guerrillas, las SAUCE no eran sino unos miles, pero su gran diferencia era el orden y un mando unificado con disposición de entrenarlos, además de exmilitantes y exguerrilleros con un entrenamiento militar previo. Carlos entrenaría las fuerzas de las SAUCE con la ayuda de Yair Klein, mercenario israelita que desde 1988 entrenaría las fuerzas del Magdalena Medio. El medio Kenan Ken hablaría de la relación entre el israelita, el gobierno y las SAUCE. El mercenario israelí también reveló que su estadía en Colombia fue patrocinada en su momento por el Ministerio de Agricultura, entidad que tuvo que vender varias reses de ganado para poder financiar sus servicios y entrenamientos. Klein entrenó a los hermanos Carlos y Fidel Castaño y al sicario que asesinaría después a Luis Carlos Galán. También estuvo envuelto en una transacción de armas que terminaron en poder del mexicano, el capo del cártel de Medellín. Klein viajó a Colombia con sus papeles en orden, con el conocimiento de su país y la embajada de Israel, así como de autoridades colombianas que lo recibieron formalmente. El primer lugar que visitó fue Urabá, recorrió las fincas bananeras, se entrevistó con patronos y trabajadores y realizó el primer diagnóstico de cómo entrenar para la guerra a los primeros grupos de autodefensa que empezaban a organizar. Pero el contrato le resultó en Puerto de Boyacá, donde los ganaderos reunieron los recursos para traerlo a él y a los 2 instructores que lo acompañaron. En su libro, El caso Klein, el origen del paramilitarismo en Colombia, cuenta con detalles los hechos que sucedieron en el viaje en el que perfeccionó su contrato de entrenamiento para la guerra. A la mañana siguiente fue mi cita en el DAS y les dije, en general, lo que hacía y cómo se hacía. Me preguntaron cuánto les cobraba. Yo no quería ganar plata con ellos porque me parecía más importante establecer el contacto. Entonces les dije que $20,000. Castaño habla de Klein en su libro respecto a cómo lo conoció y bajo qué circunstancias lo hizo. El mexicano llegó a tener 1.500 hombres a su servicio. Organizó el famoso curso de instructores israelitas y británicos en la 50. Así se llamaba la finca donde se realizó. Allí conocí a Yair Klein. Asistí a ese curso porque se abrieron unos cupos para gente distinta a los hombres de Rodríguez Gallo. Los Castaño obtuvimos 5 lugares. Yo ocupé uno de los puestos que teníamos. Mi sobrenombre para la época era el Pelao. El verdadero propósito del mexicano con estos entrenamientos era preparar 400 hombres para atacar la Uribe, donde estaría el gobierno y las FARC negociando la paz. Bajo el mando de ideales de Carlos Castaño ocurrieron muchísimas masacres y asesinatos. Aquí, por fines lúdicos, únicamente nos centraremos en las masacres que ocurrieron en el marco de la retoma del Urabá. Revista Semana, en sus importantes especiales que publicaban cuando aún era un medio a respetar, hablan sobre las muchas masacres que ocurrieron en 1997 después de la formación de la SAUCE. Aquí enlistamos algunas de ellas en cita directa de Revista Semana. 12 de julio de 1997, en Sabana Larga, Antioquia. 11 personas asesinadas y 250 desplazadas por las autodefensas. Del 12 al 20 de julio de 1997, masacre de Maripán Meta. En una incursión de 5 días, paramilitares de la SAUCE torturaron y asesinaron a decenas de personas. Muchos cadáveres fueron tirados al río y no se ha establecido el número exacto de los muertos. Los paramilitares llegaron en un avión desde Urabá a San José del Guaviare y se desplazaron por la zona sin estorbos. 14 de agosto de 1997, masacre de El Retiro, Antioquia. Fueron asesinados 10 pobladores que se dedicaban al cacerío y corte de madera en la finca La Argentina. 3 de octubre de 1997, masacre de San Carlos de Guaroa Meta. Miembros de las autodefensas campesinas del Casanare asesinaron a 11 personas e hirieron a otras 16. Las víctimas eran integrantes de una comisión judicial que había realizado una diligencia de expropiación de tierras. 17 de octubre de 1997, masacre de Miraflores. Paramilitares del Urabá antioqueño asesinaron a 12 campesinos y desplazaron a otros 300. 22 de octubre de 1997, masacre de El Aro, Antioquia. Fueron asesinados 14 campesinos y otros fueron desplazados del caserío, que fue arrasado por hombres de Salvatore Mancuso. 25 de octubre de 1997, masacre de Ituango, Antioquia. Miembros de las ACCU asesinaron a 11 personas. 21 de noviembre de 1997, masacre de La Horqueta, Cundinamarca. Fueron asesinadas 14 personas. Hay denuncias que los paramilitares que la cometieron, que venían del Urabá, se alojaron en una instalación del ejército en la localidad. 24 de noviembre de 1997, masacre de Dabeiba, Antioquia. Los paramilitares asesinaron a 14 campesinos y quemaron más de 30 viviendas. 3 personas más desaparecieron. 17 de octubre de 1997, masacre de Río Sucio, Chocó. Hombres de las autodefensas asesinaron a 14 campesinos. Y la retoma del Urabá no acabaría ni mucho menos en 1997. En 1998, las Autodefensas Unidas de Colombia cometerían por lo menos 14 masacres generales en todo el Urabá y Colombia,
también registradas por Revista Semana. Y es que, aunque parezca contrario, las AUC son las mayores genocidas del conflicto armado colombiano. Y eso es una verdad que Carlos Castaño no pudo salvar en su libro. El Centro de la Memoria Histórica, quien reconoce los muertos de ambos bandos, habla de los saldos del conflicto armado, afirmando algunos de los datos más impactantes. Un total de 94.754 muertes son atribuidas a los paramilitares, 35.683 a la guerrilla y 9.804 a agentes del Estado. Y a aquellos pocos que me veo venir que dicen que todas sus víctimas eran sucios guerrilleros y que la causa en realidad está limpia, veamos realmente cuál del valor porcentual de los asesinos eran realmente combatientes, pues el Centro de la Memoria Histórica reconoce que la gran mayoría de las víctimas fatales que dejó la guerra eran miembros de la población civil, 215.005 civiles frente a los 46.813 combatientes. Por su parte, la Unidad de Víctimas del Conflicto Armado reconoce a por lo menos 10 millones de personas que hacen parte del registro, entre ellos casi 8 millones de personas que sufrieron desplazamiento forzado. Y aquí el hecho no radica en quién es culpable o no. Todos, óigase bien, todos, el Estado, las guerrillas y los paramilitares son actores fundamentales que incursionaron en el asesinato, desplazamiento forzado y despojamiento de tierras. En lo que a este material nos compete, resaltaremos los crímenes de las AUC, aprendiendo claro de los errores que en el pasado se cometieron, para hacer un registro lo más puro y neutral posible. Carlos Castaño y las AUC son de los actores más grandes del conflicto armado, y en un complot con el gobierno cometerían muchísimos genocidios y asesinatos. Los ya nombrados son algunos, pero no dejarían de ocurrir. En 1999, ya fuera de la retoma del Urabá, ocurrirían las masacres de Tigre Putumayo, el Piñón Magdalena, el Carmen Bolívar, Tierra Alta Córdoba y muchísimas más. También es ilógico no nombrar los muchos genocidios y persecuciones políticas que se hicieron sobre la UP o Partido Unión Patriótica, que surgiría en representación de los guerrilleros de las FARC en el marco del intento de negociación de la Uribe en 1985 al mando del presidente Belisario Betancur Cuartas. Sabemos que, bajo el mando de Castaño, se dio favor a la persecución política de la Unión Patriótica. Verdad Abierta hablaría del asunto. Detrás del proceso que adelanta la Sala de Justicia y Paz en contra de Herbel Velosa, alias HH, el jefe paramilitar del bloque bananero de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, la magistratura aseguró que, de acuerdo con el análisis histórico y las pruebas representadas por la Fiscalía, el exterminio de la Unión Patriótica, UP, fue un genocidio político. Cabe aclarar que este tipo de genocidio, según el fallo de la Sala de Justicia y Paz, se refiere a la intención de destruir total o parcialmente a un grupo humano por razones políticas y ocasionar la muerte de sus miembros por razón de pertenencia al mismo, descripción que responde a la persecución de la que fue víctima la UP a manos de paramilitares y miembros de la fuerza pública durante la década de los 80 y los 90. Estos y muchos más hechos no serán completamente tratados en este video. Sin embargo, invito a leer algunas de las fuentes que cito, entre ellas el libro de Carlos Castaño, donde veríamos los distintos testimonios de varias personas respecto al genocidio de la UP o las masacres de las AUC. Con el fin de darle continuidad al video y recoger algunos hechos importantes, se tomó la decisión de recortar algunos factores que no entraron dentro del material en cuestión, pero que si recuerdan los invitamos a dejárnoslos en la caja de comentarios. Algunos de los temas que decimos no tratar son las polémicas de la parapolítica que azotaron al país en los 80s y 90s y la crisis de los falsos positivos, en la que se confirma que las AUC tuvieron cooperación activa con el Ejército Nacional desde 1978, cuando se empieza el fenómeno, y entre 2002 y 2010, cuando se recrudecen los crímenes institucionales del Estado. Creo firmemente que estos temas son extensos y de una complejidad mayor, por consecuencia, requieren un tratamiento especial y separado. Por ello, vamos a tratarlos en los siguientes videos. El grupo y Carlos Castaño como cabeza siguieron creciendo grandemente. Las alianzas con el Cártel del Norte del Valle, que prosiguieron a la alianza con los Capos de Cali, hicieron más que fortalecer al grupo. El más que obvio vínculo con el Estado no se rompería ni siquiera con la declaración de Estados Unidos respecto al terrorismo de las AUC en 2002, como lo demuestra el atentado de San José de Apartado en febrero de 2005, donde colaboraron tanto el ejército como las AUC en el asesinato de una familia ganadera a manos de Don Berna. El grupo, sin embargo, caería en declive a raíz de misterios
misteriosos hechos. Sabemos que presuntamente Carlos sería asesinado por órdenes de su hermano Vicente Castaño, con quien formaría la SAUCE y las ACCU, aunque las causas se ponen en duda. Algunas fuentes citan su incursión política, otras la enfermedad de su hija y otras simplemente deseo de traición a raíz del presunto asesinato de Fidel. El medio Pares escribe: Castaño quería pactar con los gringos. Si se trasladaba a Estados Unidos, su hija podría tener alguna posibilidad. Por eso los Paras sabían que era posible que Carlos traicionara y se pusiera a pactar con la DEA. El relato sigue contando los momentos exactos del asesinato de Carlos Castaño. 50 hombres del bloque Calima y el Bananero emprendieron la misión. Monoleche, quien conocía la zona sur de San Pedro Urabá, fue quien dirigió la operación. 6 años después, en el 2010, uno de los Paras que participó en la operación contó que Carlos Castaño murió rogando pedir una audiencia con su hermano. Móvil 5, el hombre que le disparó, le contó a Justicia y Paz ese año los últimos momentos del jefe paramilitar. Allí recostado en una silla contra la pared, Carlos Castaño nos preguntaba qué estaba pasando, y Móvil 5 le hacía varios reclamos. Cuando Castaño insistió en que lo llevaran donde su hermano, Móvil 5 le disparó y lo mató. Los hechos son bastante confusos, sin embargo, podemos reunir un relato con todos los hechos narrados que hemos podido recoger. Previo a abril de 2004, de alguna forma, sin un objetivo muy claro, Carlos Castaño logra negociar con agentes de Estados Unidos una confesión sobre los crímenes cometidos por la SAUCE en relación al narcotráfico, como sostienen varias versiones y exintegrantes del grupo paramilitar como Salvatore Mancuso. En abril del 2004 se comienza a gestar la orden para el homicidio de Carlos Castaño. Aquí radican dos ramas, una que defiende que el homicida fue Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche, con órdenes de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, y la otra que defiende que el asesino fue Móvil 5 por órdenes del hermano mayor de Carlos, Vicente Castaño. Sin embargo, a conveniencia del video, definiremos que altos mandos de la cúpula militar de la SAUCE decidieron asesinar a Carlos. En algún punto entre el 15 y el 16 de abril del 2004, entre 30 y 40 hombres, miembros de la SAUCE en distintos bloques, rodearían la residencia del capo paramilitar, asesinando a sus escoltas. Según algunos testimonios, entre las 4 am del 19 de abril del 2004, alias HH recibiría una llamada de Vicente Castaño, emitiendo orden para el asesinato de su hermano. Entre las 4 y las 5 am del 16 de abril de 2004, alias Megateo, Monoleche, 90, Giovanni, El Cura, Johncito, Chenia, El Verruga, Móvil 5 y Darío entrarían a la residencia de Vicente Castaño. Hubo un enfrentamiento armado en el que Carlos alcanzó a huir tras una montaña que tomaría en su defensa. En algún punto de las 4:30 am, Carlos sería capturado y asesinado después de pedir ver a su hermano Vicente, quien minutos después había ordenado una orden de darle un tiro en la cabeza y cubrirlo con hojas. Carlos Castaño sería finalmente asesinado a órdenes de su hermano, bien sea a manos de Monoleche, Móvil 5 o Darío. Posteriormente, en 2002, las SAUCE afrontaron un proceso de desmovilización turbulento y complicado. Vicente Castaño presuntamente sería asesinado, aunque de su cuerpo no se sabe nada y se presume sigue rondando la región del Urabá. Las SAUCE sin Carlos Castaño perdieron un estandarte y no lograron hacer una transición efectiva y suave, muy distinto a lo ocurrido después de la muerte de Fidel. Muchas verdades siguen saliendo a la luz. Monoleche está capturado y actualmente declarando. Salvatore Mancuso encendió el ventilador respecto a la SAUCE y la parapolítica, tema que hablaremos en otro video. Y hoy, más que nunca, se abre una cicatriz cosida con morfina que todavía le duele a Colombia. Horrores como los devastadores hornos crematorios de la SAUCE, equiparados solo a los traumas de la Segunda Guerra Mundial, nos recuerdan regularmente el sadismo de este grupo. El presente video tiene como fin asumir una postura frente a los hechos que narra Carlos Castaño en su autobiografía, a la que a la vez se le hace un análisis profundo, aunque no completo, de su grupo paramilitar la SAUCE. El vínculo con el Estado, las relaciones con el narcotráfico y la inmensa cantidad de víctimas que dejaron la SAUCE nos permiten condenar sus hechos violentos, especialmente a Carlos Castaño como operador intelectual alrededor de, por ejemplo, la retoma del Urabá y las masacres que vinieron con ella. Pueden por ahí encontrar varios trabajos ensayísticos que defienden mi postura, aunque no porque sea mía y la de muchos la valide, sin que esto implique que lo que estoy diciendo también sea falso. El hecho es tomar las cosas con criterio y asumir una postura que podemos entender como propia y ajena a las demás. Carlos Castaño es, en conclusión, uno de los hombres con mayor influencia de la historia del país, en parte por su grupo y en otro nivel por la capacidad de gestión y movilización ideológica que logró en tiempos de gloria. El móvil de la SAUCE es cuestionable en todos los sentidos. Sin embargo, válgase la pena atribuirle a Carlos Castaño la responsabilidad de unificarlos, siendo eso tan malo como suena.
Es Castaño responsable por eso mismo de miles de masacres y asesinatos. Carlos Castaño está en el mismo nivel de quienes critica, Manuel Marulanda, el Mono Jojoy o muchos guerrilleros que también bañaron de sangre el país. Usted como espectador está invitado a tomarle una postura y compartirla en los comentarios. Sin más que decir, esto es Charla de Elevador y nos vemos en el próximo piso. Hasta luego.